de altas energías de imán. Pues vamos a comenzar con este nuevo curso. Nos va a hacer favor la doctora Alba Leticia Carrillo de comenzar las primeras tres sesiones del curso de astropartículas y materia oscura. La doctora Alba Carrillo se graduó como licenciada en física en la Universidad de Sonora y después realizó sus estudios de maestría en la Universidad de Guanajuato. Posteriormente continuó sus estudios de doctorado en la Universidad de Sussex en Reino Unido, bajo la dirección de la doctora Verónica Sanz, y ya de regreso al país realizó una instancia postdoctoral en la Facultad de Ciencias de la Electrónica en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y posteriormente trabajó como docente en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Hidalgo, donde además fungió como jefa del Departamento de Formación Básica Disciplinaria. Recientemente se incorporó ya al área de académica de matemáticas y física como profesora investigadora de tiempo completo ahí en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y cuenta con publicaciones en revistas internacionales, además de ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores en nivel uno. Y sus áreas de interés son como tal la materia oscura, física más allá del modelo estándar, cosmología, astrofísica, entre otras. Entonces, pues está más que calificada para dar el curso del que van a ser partícipes hoy. Y pues sin más, dejo a Alba que comience el curso nuevamente. Gracias. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a todos los que están conectados el día de hoy. Estábamos ahorita platicando antes de iniciar que pues a veces nos damos cuenta que estos horarios pueden ser un poco complicados para ustedes y de hecho ahorita podemos hacer la pregunta de si a ustedes les convendría cambiar estas sesiones un poquito más tarde porque los pusimos así pensando que a lo mejor ya tienen menos actividades, pero capaz ya estamos equivocados. Entonces yo estoy de la disposición de a lo mejor hacerlo más tarde, pero ahorita lo discutimos al final de la sesión. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Ustedes me dicen si todo se ve bien, si no hay ningún problema. ¿Todos ven bien ahí? Sí, se ve bien. Perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, el curso ya vimos que es el de astropartículas y materia oscura, pero en particular esta sección le vamos a denominar materia oscura de la teoría a la búsqueda experimental, porque es lo que vamos a tratar de revisar en estas sesiones con ustedes. Les platico rápidamente que el día de hoy vamos a intentar platicar obviamente sobre los contenidos y los objetivos del curso, una introducción al concepto de materia oscura, a su contexto histórico, una casi nada del paradigma cosmológico actual, pero ahorita les cuento por qué, y vamos a trabajar un poco sobre la evidencia. De hecho, un mucho sobre la evidencia. Los objetivos de este curso, pues, es proporcionarles a ustedes una visión integral y actualizada del problema de la materia oscura, enfatizando las conexiones con la evidencia observacional, los modelos teóricos y las estrategias experimentales para su detección. El curso las debería de preparar para discutir este tema con soltura en el contexto de una solicitud para, para estancias de investigación o para la participación en concursos. Y nuestro temario es el siguiente. Contábamos ahorita, les platicaba la doctora Aide, que nos vamos a dividir estas sesiones. Vamos a tener tres conmigo y tres con ella. Entonces, las primeras tres son conmigo, las de esta semana, y la próxima semana ella se estará haciendo cargo. Fíjense lo que vamos a ver. El día de hoy vamos a tratar un poquito sobre la evidencia y el andamiaje teórico. El día de mañana discutiremos un poco más sobre el zoológico de materia oscura, todas esas partículas que son candidatos a materia oscura. Pero adicionalmente me gustaría tratar un poco más a detalle esta parte de la cosmología. Entonces, en la sesión de mañana, esa parte que decía del paradigma cosmológico se va a ampliar y vamos a trabajarlo mucho más. Para la sesión 3 hablar sobre las búsquedas experimentales y el futuro de la materia oscura, mientras que las siguientes sesiones van a ser mucho más específicas, con ejemplos y cosas que se puedan calcular para que ustedes también, si no es que lo puedan hacer a lo mejor solitos de entrada, por lo menos sí lo vean y tengan una idea de qué es lo que se tiene que hacer para calcular observables, etcétera, etcétera. Entonces, la sesión 4 es un ejemplo de modelo de materia oscura, particularmente un doblete inerte de Higgs. La sesión 5 será sobre el cálculo de la densidad reliquia y la sesión 6, perdón, el de flujos de rayos cósmicos a partir de un modelo de materia oscura. Entonces esas son las sesiones que esperamos tener con ustedes y que les saquen el máximo provecho. Y ya saben, en cualquier momento pueden hacer cualquier pregunta. Según yo estaba atenta del chat, pero ya vi que cuando le di compartir ya se me quitó de donde lo tenía, entonces ahorita veo si lo puedo volver a poner. Ándale, ya lo vi, ya lo tengo abierto aquí.
para poder estar al pendiente y las manitas arriba igualmente, por si alguien quiere preguntar. Bueno. En particular el día de hoy les digo, tenemos esta sección de introducción, contexto histórico, hablar de ese problema de la masa perdida que está dentro del contexto histórico, así lo vamos a ver, una embarrada del paradigma cosmológico actual y nos vamos a concentrar en la evidencia de la existencia de la materia oscura. Entonces vamos a empezar con nuestra introducción. Y para empezar con la introducción, estaba yo así de, ¿cómo empezamos? Empezamos de la forma normal, como siempre vienen los libros. Ay, ya me di cuenta que hay un error ahí. Y decidí hacerlo de esta manera. Entonces ahí me perdonarán si me voy muy atrás en lo que van a ver en la primera parte, pero yo creo que va a quedar muy claro de esta forma. Entonces vamos a empezar con la gravedad, ¿sí? Ustedes en el curso de, y le voy a llamar teoría del modelo estándar porque sé que el nombre es más largo, pero creo que no me lo aprendí. Entonces, en ese curso están viendo la descripción de algunas de las fuerzas fundamentales dentro del contexto del modelo estándar, ¿no? Tienen la fuerza electromagnética, que ya la trabajaron, la fuerza débil, y entre ese curso y el curso de QCD, pues estuvieron hablando también sobre la fuerza fuerte, que entonces es la descripción de tres fuerzas fundamentales de la naturaleza. Pero en ningún momento se ha introducido el concepto de gravedad, no aparece dentro de esa descripción teórica. Entonces tenemos la gravedad vista como desde diferentes perspectivas. Entonces vamos a empezar con la visión de Newton de la gravedad. Quería poner esa imagen de Newton con la manzana, pero yo sé que todos la han visto, entonces si hago referencia a ella, pues todos van a pensar así, un señor de pelo chino sentado debajo de un árbol y va a caer una manzana, ¿no? Y roja además la manzana, porque es la que se ve más bonita. Supongo que es de las que más hay también. Entonces, bueno, la gravedad vista como fuerza, pues fue introducido el concepto por Newton. Entonces, en este, la gravedad es a la vez la fuerza que mejor conocemos por los efectos que tiene a una gran escala, pero también la que hasta ahorita, hasta la fecha, revela nuestra ignorancia sobre la composición del universo. La gravedad a escalas de los objetos muy grandes es la que se vuelve importante e interesante y es la que nos va a dar esta información de la cual vamos a recurrir el día de hoy para plantear el concepto de materia oscura. ¿Qué sabemos sobre la gravedad? Según la teoría newtoniana, sabemos que es atractiva, es un tipo de fuerza atractiva. Además, decimos que es una de las fuerzas fundamentales. Sabemos que actúa a distancia entre las masas de los objetos y su magnitud es del orden de el producto de las masas, directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Y la relación es a través de esta constante G, que ahorita la vamos a mencionar. Además, la gravedad vista como fuerza y a través de la ley de la gravitación universal de Newton nos explica perfectamente el movimiento de los planetas y las órbitas de estos, y con ello podemos explicar fenómenos naturales como las mareas o la caída de los cuerpos en la Tierra. Pero la gravedad explicada de esta manera, pues no nos dice cómo es que se transmite, es decir, es una fuerza de acción a distancia, pero no sabemos cómo una masa siente la presencia de otra, no es suficiente este concepto. Tampoco nos puede explicar, por ejemplo, medidas de precisión, como la precesión anómala del perihelio de mercurio, y además es incompatible con la teoría de la relatividad especial. Esto es hasta ahí, del conocimiento básico que se tenía durante el siglo XVII 18 y en adelante. Entonces, este concepto funciona muy bien, nos ayuda a explicar muchas cosas, pero llega a una limitación cuando queremos hacer cosas de mayor precisión, les decía, o simplemente introducir relatividad especial. Entonces, tenemos que brincarnos a ver a la gravedad ahora como geometría, y esto es gracias a Einstein en sus trabajos que se realizaron al principios del siglo XX. Entonces, en 1915 viene a darnos la teoría de la relatividad general, en donde ahora la gravedad no es una fuerza, sino es consecuencia de la curvatura del espacio-tiempo debido a la presencia de masa. Recuerden, de materia. La materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse y el espacio-tiempo curvado le dice a la materia cómo debe de moverse. En eso es en lo que podemos resumir el principio de la relatividad general. Esta teoría nos explica perfectamente ahora sí la precesión de Mercurio y del perihelio de Mercurio
Y además nos predice la deflexión de la luz por los objetos masivos, es decir, lo que le llamamos los lentes gravitacionales, los cuales fueron confirmados en 1919. Y que ahorita en la actividad que vamos a hacer más tarde van a tener que ir a revisar material sobre eso. Entonces, la gravedad vista como fuerza tiene un poder especial que nos permite calcular ciertas cosas. La gravedad vista como geometría nos va a permitir llevarlo un poco más allá para entender mucho mejor qué es lo que le pasa al espacio-tiempo en la presencia de masa. Pero adicional, bueno, y además, dos predicciones adicionales, dos éxitos de la relatividad. Predice la existencia de ondas gravitacionales, las cuales se confirmaron en el 2015 y fueron medidas por LIGO, que a su vez además predice la existencia de agujeros negros y es la base de la cosmología moderna, explicando el universo como un universo con un origen de tipo Big Bang y que además se encuentra en expansión. Pero hay que tener cuidado, en escalas muy pequeñas, como la escala de Planck y en condiciones de energía extremas, esta teoría pareciera estar incompleta, ya que si se dan cuenta, no es una teoría cuántica. No está explicando lo que ocurre en escalas cuánticas, sino está explicando todo a niveles gigantescos, ¿no? Se está hablando de el espacio-tiempo en sí. Pero además, pues también podemos ver a la gravedad como una señal cosmológica, si lo quieren ver así. La gravedad va a ser esa herramienta que nosotros tenemos para poder determinar, aquí dice pesar el universo, ¿ok? Porque el universo entonces va a estar determinado a partir, o la forma en la que éste va a adoptar una estructura va a depender de los elementos que estén ahí y cómo estén jugando entre ellos, las reglas entre ellos de juego. Entonces, pues digamos, va a ser parte de lo que le dé la estructura al universo que conocemos. Las observaciones además muestran que los efectos gravitatorios son mucho más fuertes de lo que puede producir la materia visible, es decir, hay efectos gravitatorios que nosotros podemos darnos cuenta por el movimiento de los objetos, que es lo que vamos a discutir, que con lo que yo veo a simple vista con mis aparatos, ya sea un aparato súper potente como el James Webb o algo súper viejito como lo que existía en las décadas anteriores, eh, nos permiten conocer. Y nos va a dar esta sensación de que debe de existir algo más que no emite luz, pero que está generando estos efectos gravitatorios adicionales que le dan la estructura al universo y el movimiento que tiene actualmente. Adicionalmente, la expansión del universo pues está acelerando, lo que sugiere que existe una forma de energía adicional, ese otro elemento del universo del cual vamos a platicar después, que tiene una especie de gravedad repulsiva que va a dominar la forma en la que el cosmos se está comportando. Y es esto de la expansión acelerada, y lo cual asociamos a una energía oscura. No se mortifiquen, esto vamos a regresar a ello más adelante, de hecho en la siguiente sesión, hablarlo a más detalle. Pero continuamos con preguntas abiertas, a pesar de que les digo que el concepto de gravedad ha evolucionado, pues todavía hay muchas otras, hay preguntas que no se pueden resolver, como por ejemplo, si de verdad es la gravedad una fuerza fundamental, sí es fundamental, debería de estar a la par con las otras fuerzas, y en todo caso, si es una fuerza fundamental, así como ha existido este tipo de unificación entre las fuerzas, electricidad, magnetismo para formar electromagnética. Luego, débil con electromagnética y así sucesivamente, en algún momento podríamos tener que la gravedad, al ser una fuerza fundamental, se puede unificar con las otras. Tenemos muchas preguntas con respecto a que sea una fuerza fundamental. Además, les decía ahorita, toda nuestra estructura, nuestro background actual, nuestro landscape, nuestra zona de juego, si lo quieren ver así, pues nos muestra que la teoría de la gravedad está incompleta, porque les decía, pues no está explicando qué sucede en el mundo de lo cuántico. Es la relatividad general correcta a grandes escalas y qué es la energía oscura. Por ejemplo, estas son solamente algunas de las preguntas, no significa que sean todas, ¿de acuerdo? Pero tenemos que ir a intentar darles respuestas. Sin embargo, a pesar de que digamos es súper exitosa en ciertos aspectos y es todavía incompleta, siempre tenemos que tener en mente que la gravedad es nuestra mejor guía, es la más confiable que tenemos de las herramientas para poder mapear el universo, tanto oscuro como no oscuro, o sea, el universo en general. Y ya que no lo podemos acceder a algunos de esos elementos de otra forma que no sea a través de este tipo de interacciones. Bueno, pero vamos a volver tantito a Newton porque queremos discutir un poquito más. Fíjense, para algunas descripciones, ley de la gravitación universal de Newton es más que suficiente.
¿ok? Entonces, les decía, vamos a volver a Newton, entonces quedamos en que toda partícula va a ser capaz de atraer toda partícula que tiene masa es capaz de atraer a otra que también tiene masa mediante una fuerza que actúa en la dirección de la línea que une a las dos masas, que es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias. Recordando que entonces entre más masa, pues más fuerza, la magnitud va a ser mayor. Entre más grande sea la distancia, la fuerza es menor. Les decía ahorita que aparecía esta constante de la gravitación universal, la cual es una de esas constantes fundamentales de la naturaleza. Ahorita escribimos el valorcito más adelante que vamos a hacer un ejercicio. Pero uno de los mayores triunfos, y de hecho uno de los mayores triunfos históricamente de la teoría, es el descubrimiento de Neptuno. ¿Ok? Fíjense, en 1846 se habían observado ciertos planetas, ¿no? Se habían observado ciertos planetas. Entonces, cuando estaban estudiando el planeta Urano, se dieron cuenta que la teoría hacía unas predicciones sobre el movimiento de este. Y entonces Urano, cuando lo iban y lo rastreaban en el cielo, se daban cuenta que no seguía lo que se esperaba de su movimiento. Entonces se pusieron a hacer calculitos y decir, va, si Urano no se mueve como debería con lo que conocemos, entonces seguro de haber algo que esté afectando o esté generando estas discrepancias en su órbita. Y entonces van y proponen que haya otro objeto allá afuera en el sistema solar que pueda ser responsable de esto y calculan su masa y dicen dónde debería de estar, agarran sus telescopios, voltean, apuntan, y ahí estaba Neptuno. Entonces, si se dan cuenta, es bastante poderoso. Las observaciones me dijeron que la teoría hasta ese punto estaba mal, digamos, mal en términos de que había algo que probablemente no estuvieran viendo, pero que se podía predecir con la teoría, y la teoría le dio, y ahí está Neptuno, fue descubierto en 1846. Por eso les digo, no solamente es un triunfo de la gravitación de Newton, sino es un triunfo de la teoría, que es capaz de darte información que tú puedes ir a verificar de forma experimental. Y eso es bien importante. Entonces, lo medular dentro de la teoría de Newton o de la ley de la gravitación, recuerden que es la masa. Este tipo de fuerza se da debido a que los objetos tienen una propiedad particular que se llama masa. Ahora pusimos masa inercial porque es la normalita, la que nosotros conocemos, la que me dice que si un objeto tiene más masa que otro, pues necesito aplicar una fuerza mayor para mover, ese tipo de cosas. Porque el concepto de masa en sí, y eso yo creo que lo van a discutir con el doctor Lao un poco más adelante, ya al final del curso, es un concepto que en realidad todavía no tenemos la definición de masa. Podemos darlas como bajo ciertos contextos, pero no tenemos una así fundamental. Y vamos entonces a hacer una mini discusión aquí, un mini trabajito. Entonces vamos a imaginarnos un objeto, una estrella, un planeta, una nube de gas. Lo más fácil ahorita es imaginarse en el sistema solar al Sol y la Tierra, si quieren que sea lo más sencillo, muy terrenal, muy de nosotros. Entonces vamos a imaginarlos así y que este planeta llamado Tierra está girando alrededor de esa masa que es mucho mayor, que se llama Sol, y entonces está girando alrededor de él. Ahorita no nos vamos a preocupar por las particularidades de la órbita, sino lo que quiero que nos preocupemos es por la velocidad de este objeto. Entonces, la masa del objeto, del otro objeto va a ser mucho mayor que la del que estamos considerando. Entonces tengo el Sol con una masa súper grande comparada con la masa de la Tierra. Y entonces la fuerza gravitacional que va a mantener a este objeto en órbita, pues va a ser la fuerza de atracción entre estos dos objetos. Este atrae a este y este, en consecuencia, va a empezar a orbitar alrededor. Y si se dan cuenta, al ser las masas tan diferentes en órdenes de magnitud, tan diferentes en tamaño, pues en realidad la que más importa es la masa grandota. ¿Ok? Y es la que domina sobre la masa pequeña. Entonces, eso es la que es relevante para nuestro sistema. Si quisiéramos calcular sí, básicamente. Esa es la que se encuentra relevante para nuestro problema. Entonces, este objeto al estar orbitando, vamos a suponer ahorita que hay una órbita circular, imagínense, al tener una órbita circular, entonces debe de existir, debido a este cambio de dirección, pues una aceleración, la cual está provocada debido a una fuerza. Esta fuerza le llamamos la fuerza centrípeta por la forma en la que está dirigida
Y en el caso particular de lo que estamos estudiando, pues esa fuerza centrípeta tiene que ser la fuerza gravitacional, porque es la única que está actuando entre estos dos objetos que estamos describiendo. Entonces, por un lado, tenemos el concepto de fuerza centrípeta o de aceleración centrípeta, si quieren, y por otro, el de la fuerza gravitacional. Las dos son cantidades que ustedes ya conocen, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer nuestra actividad. ¿Tienen en qué anotar? Es una cosa súper simple, súper, de hecho, hasta mental lo pueden hacer, pero preferiría que lo hicieran en una hojita o ahí en un pedacito de una ventanita de un editor de texto, donde ustedes quieran, pero así, escríbanle, porfis. Entonces, vamos a ver. ¿Podemos encontrar la velocidad orbital del objeto? Pues claro que sí. Para eso necesitamos igualar las dos expresiones de la fuerza centrípeta y de la fuerza gravitacional. Entonces, por un lado, escríbanme la fuerza centrípeta, usando obviamente velocidad y radio. No la quiero en periodo, la quiero en velocidad y en radio. Yo voy a asumir que el silencio significa que ya lo hicieron. A ver si hacen eso de levantar manitas y ponerme una reacción, déjenme ver si yo las veo, porque les decía que no estoy en Windows y entonces no sé si esa amenidad la pueda disfrutar. De ver deditos arriba. Ah, ya vi deditos arriba. Ya vi dos deditos arriba, tres. No salieron así bonitos flotando, pero los puedo ver ahí en un conteo. Que ya me parece suficiente para lo que quiero. Déjenme ver si las puedo ver en grandote. A ver. Más o menos. Va. Entonces ya tenemos la fuerza centrípeta. De todas maneras, ahí se las pongo en la diapositiva por si acaso. F es igual entonces a la masa por la aceleración centrípeta, donde la aceleración centrípeta es la velocidad al cuadrado entre R, la distancia, que en este caso vamos a considerar que el Sol está en el centro, obviamente, de la circunferencia y este objeto está girando alrededor. Por lo tanto, eh, esa masa pequeña es la del objeto que está girando con esa velocidad v, ¿de acuerdo? Súper simple, no entremos a muchos detalles sobre esto. Ahora, por el otro lado, pues tenemos la fuerza gravitacional, que ya habíamos escrito ahorita hace rato. F es igual a G por M1, M2, que en este caso es M minúscula por M mayúscula, entre R cuadrada. ¿Va? Y entonces, fíjense, decíamos ahorita es que la fuerza que hace que se mantenga esta trayectoria circular es la fuerza gravitacional. Entonces, esas dos cantidades deben de ser iguales, ¿de acuerdo? Entonces, dice, vamos a igualar ambas expresiones, son esas dos expresiones las que vamos a igualar. ¿Y qué es lo que quiero? Que me despejen la velocidad, ¿va? Entonces, igualamos ecuación uno, la del medio y luego la de abajo, y me despejan la velocidad. Tan simple como eso. Y me ponen los deditos otra vez para saber que ya está, ¿no? El despeje. Les diría que me lo escriban, me lo pueden escribir si quieren ahí en el chat con formato LaTeX o no se me ocurre de qué otra manera que sea fácil de escribir rápido así. O en palabras si quieren. O solo levantar el dedito y con eso yo asumo que ya lo tienen todos. Ay, ajá, ok. Y ya el peor escenario, pues el cuadrado de brisa lo mandamos para lo eliminamos con la raíz de ambos lados y listo, ¿no? Pero ya. Entonces, velocidades. Ay, va, listo, ya tienen su velocidad. Ahora, siguiente paso. Vean, esa velocidad aparece como la raíz de gm entre r. ¿Ok? Entonces, g es una constante, en este caso m también va a ser una constante porque es la masa del sistema que estamos trabajando ustedes y yo, es el Sol. ¿Ok? La Tierra dijimos. Entonces, esa m sería la masa del Sol y r es la distancia a la que se encuentra el objeto. Si se encuentra más cerca, tendrá un comportamiento. Si estuviera más lejos, tendría otro comportamiento. Entonces, por favor, vayan ahora bajo lo que ustedes necesiten hacer. Si lo quieren graficar en GeoGebra, en matemática, le quieren dar puntitos y tres puntitos y hacer la ecuación. Vayan y hagan un bosquejo también porque se vale saber cómo va la uno entre raíz de r y con eso me conformo. Hagan la gráfica de esa velocidad como función del radio, por favor. B de R, y entonces eso me lo ponen en el eje Y, y R
que ahorita está en metros y kilogramos y todas las unidades normalitas, digamos, sistema internacional está bien, no pasa nada. Y cómo se comporta la velocidad. Va a dar 2 minutos por si alguien sacó su celular y tiene su GeoGebra y ahí está graficando el 1/raíz de R. Si se dan cuenta, G y M no es relevante en realidad. Lo que quiero es más la forma que debe de tener el comportamiento de la velocidad cuando cambia la distancia. No tengo prisa, no pasa nada. Y me vuelven a poner deditos arriba cuando ya la tengan, ¿no? Va, ya tengo 2, 3. Ay, no sé qué hice. Ya se me borraron los deditos, pero está bien. Entonces, lo que van a obtener es algo como lo que se ve en la pantalla, ¿no? Entonces, su despeje, pues les digo que la velocidad es la raíz de G mayúscula por M mayúscula entre R, donde particularmente si le quieren dar los valores en unidades del sistema internacional, pues G es 6,67 por 10 a la -11 newtons metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado, y la masa del Sol, pues 1,98 por 10 a la 30 kilogramos. Si ustedes van y meten esos datos exactamente, entonces su gráfica de velocidad B contra R sería la que estamos viendo ahí. Lo que me importa, les decía, es el comportamiento, lo de saber cómo, qué es lo que pasa cuando yo tengo 1/raíz de R, cómo es el comportamiento. Y entonces vemos, pues que cuando R empieza a crecer, la velocidad tiene que disminuir. ¿De acuerdo? Eso es lo que es más importante, lo que quiero que mantengan ahorita en su cabeza. Y esto era en el sistema solar. Ahora cambiémonos de sistema, pensemos en una galaxia, por ejemplo, ¿va? Pensemos ahora en una galaxia, además una galaxia de tipo espiral como la que nosotros vivimos, como la Vía Láctea, donde la mayoría de la masa visible de la galaxia, que está formada por estrellas y gases, está concentrada en una cosa que le llamamos el bulbo central y en el disco interior de la galaxia. La forma y los elementos de la galaxia no es lo más importante, pero está concentrada como en el centro, y conforme te empiezas a alejar del centro, la masa visible empieza a diluirse, si lo quieren ver así, empieza a disminuir. De hecho, déjenme ver si puse la foto. Me voy a brincar tantito, nomás quiero ver si está la foto. No la puse. Ok, la bajé, pero no la puse. La foto de la Vía Láctea, donde se ve un centro brillante, 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 y empiezan los bracitos como a crecer y a empezar como a verse más brillante, pero no tan brillante como el centro. ¿De acuerdo? Ahorita al final va a venir un diagrama de la estructura de una galaxia. Entonces, vamos a considerar en eso. Entonces, imagínense lo siguiente, tienen en el centro mucha masa concentrada, como el Sol, que es de más masivo en el centro de mi movimiento circular, y tiene una estrellita que está lejana al centro de la galaxia. Entonces, esa estrellita pues debería de moverse siguiendo la teoría, y la teoría nos diría que su velocidad iría como 1/R. ¿De acuerdo? Entonces, según las leyes de Kepler y de Newton, si tú vives dentro, muy cerca de la masa central, de este bulbo, de la parte donde está toda la masa concentrada, pues las velocidades irían del orden de R. Pero lo que acabamos de hacer ahorita es ver qué es lo que sucede con esas estrellas que se encuentran afuerita, ¿sí? Fuera de la masa central, las cuales se tendrían que comportar su velocidad como 1/raíz de R. Eso es lo que acabamos, eso es lo que la teoría está prediciendo, ¿de acuerdo? Es decir, la velocidad debería de decrecer con la distancia, así como sucede con los planetas alrededor del Sol. Igual debería de pasar en una galaxia. Y todo esto es dirigido a lo siguiente. Una vez que nosotros sabemos que el- la galaxia está formada principalmente pues, de estrellas y de gas, y hay otros elementos ahí, pero digamos, lo principal, lo que nosotros podemos rastrear para ver cómo se están moviendo los diferentes elementos, pues son las estrellas. Las estrellas están hechas de hidrógeno. Entonces, en ese sentido, eh,
si podemos rastrear el hidrógeno dentro de una galaxia, podemos rastrear pues, la forma en la que éste se está moviendo y medir sus velocidades, etcétera. Entonces sabemos que el elemento más abundante del universo es el hidrógeno y por lo tanto, si yo soy capaz de medir cómo se está distribuyendo el hidrógeno en los diferentes elementos, ya sea una galaxia, un cúmulo de galaxias, etcétera, etcétera, puedo entonces inferir cosas sobre esos elementos. Entonces, una vez que se estudió el átomo de hidrógeno a más detalle, nos damos cuenta que hay una transición entre niveles de energía que permiten tener más bien, producir en la transición un fotón con una energía particular de 5.9 por 10 a la menos 6 electronvolts. Si ustedes van y convierten eso a longitudes de onda para saber las propiedades de esa energía que está saliendo, vamos a ver que tiene una longitud de onda de 21 centímetros. El 21 centímetros, si ustedes van y lo rastrean en el espectro electromagnético, van a ver que corresponde a la zona del radio. ¿Ok? Entonces, la línea de 21 centímetros del hidrógeno que se descubrió, pues sabemos que la podemos rastrear y podemos medirla utilizando estos aparatos que son sensibles a las ondas de tipo radio, como los radiotelescopios, como esa antena que aquí aparece aquí. Entonces, los radiotelescopios eh, empezaron a ser populares, ahorita vamos a ver en nuestra línea de tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces somos capaces, gracias a ellos, de poder rastrear esa línea de 21 centímetros del hidrógeno y entonces poder ver y estudiar con mayor precisión, combinado con todo lo demás que tenemos de espectrografía y los telescopios observacionales normales de luz visible, etcétera, etcétera, hacer un panorama mucho más detallado de lo que está ocurriendo en el movimiento de los astros. Entonces, esta línea fue muy importante para poder avanzar en el conocimiento que tenemos y entonces poder obtener lo que le llamamos las curvas de rotación de una galaxia. Básicamente, bueno, aquí está Vera Rubin en un telescopio, pero las curvas de rotación de las galaxias son, tú agarras una galaxia espiral, que era la M31, creo, la M33, ahorita vemos cuál fue la primera que midieron, pero vas y mides y dices tú, a ver, esto está compuesto de estrellitas. Y estas estrellitas se van a mover de una manera, entonces yo puedo ir, gracias a toda esta combinación de aparatos que tengo, ir a rastrear y determinar a diferentes distancias de la galaxia, del centro galáctico, con qué velocidad se están moviendo estas estrellitas que están ahí. Y entonces puedo ir y graficar, ¿no? Hacia grandes rasgos. Y entonces decíamos ahorita, la teoría me decía que dentro de, muy cerca del centro galáctico, tienen que tener un comportamiento, pero conforme yo me empiezo a alejar, la velocidad tenía que decrecer como 1/r². Entonces vean aquí que hay una línea punteada en la gráfica del lado derecho, en la figura 3, que dice velocidad kepleriana y lo esperado mediante la materia luminosa, es decir, las estrellas que se podían ver de esa galaxia. Y entonces el comportamiento de la teoría nos dice que debería de ser como la línea punteada. Y entonces van a hacer las mediciones de las curvas de rotación y lo que observan son la línea sólida en la cual pues está tratando de reproducir los puntitos con sus barritas de error que logran ver ahí, lo observado, los datos observados, cuyo mejor ajuste pues es la línea sólida que pueden observar ahí. Y nos damos cuenta que lo que la teoría nos está prediciendo y lo que nosotros estamos observando pues difiere mucho. Si se dan cuenta, es bastante diferente comparado con lo que debería de ocurrir si la teoría es correcta. ¿De acuerdo? Entonces, históricamente, no es la primera vez que existió una observación que requería algo adicional para poder explicarlo mejor, pero esta sí es como la principal, la que sin lugar a dudas dio paso a que tuviéramos que pensar en que algo estaba pasando. ¿De acuerdo? Entonces, las curvas de rotación no son, lo que estamos observando no son compatibles con nuestra teoría exitosa del movimiento de los objetos. Entonces, las estrellas en los bordes galácticos, esa es la conclusión, pues se mueven tan rápido como las del centro. Se dan cuenta, es más o menos ahí, podría pensarse constante. En estas no se notan tanto, pero hay otras curvas en donde es mucho más horizontal la curva de rotación. Entonces pensarías estar comportando las que están lejos como las que están más cerca, y eso no tiene sentido dentro de la teoría. Y entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué ustedes propondrían para explicar esta discrepancia? Piénsenle tantito. ¿Y por qué le darían esa explicación?
A mí se me vienen las dos que yo sé que son posibilidades a la mente. A ver, no sé si a ustedes se les venga alguna otra opción. Lo que ustedes dirán, les vienen y les presentan esta gráfica y les dicen, mira, la teoría dice esto y lo que yo observé, alguien que venga así con sus credenciales y no, obviamente no cualquier persona, les dice, mira, yo tengo este background, sé hacer esto, me di esto y ahí está. Y entonces es, explícame, tú, persona interesada en el tema, porque puede ser físico, no físico, etcétera. Pero trata de explicarme por qué está ocurriendo eso, qué es lo que está pasando, cuál es la explicación que yo le puedo dar a esa discrepancia. ¿Alguien quiere compartirnos? ¿Qué se les ocurre? Yo puedo ser mala persona y decir cosas como, ay, de seguro no conectaste bien los cables, como ha pasado en otras veces. Pero aquí, pues, ¿cuáles cables? Tu aparato no sirve, está mal calibrado, o sea, algo así. Pero ¿qué se les ocurre a ustedes que podrían decir? Fíjense, es a partir de la masa. La masa es la que nos está diciendo, el rastrear la masa y cómo ésta se mueve nos está diciendo, nos está dando esta curva, mientras que la teoría también tiene una forma de predecir cómo debería de ser esa curva y no son compatibles. ¿Qué se les ocurre? Pueden escribir en el chat su palabra clave si quieren, aquí trato de interpretar, o levanten su mano y abrimos micrófonos, no, no pasa nada. ¿Alguna idea? Porque si empiezo a seguir hablando, voy a empezar a dar las respuestas. También se vale decir que no se les ocurre porque no les queda claro. Yo les voy a dar una de las... Ahí está, ya nos dieron una. Ok, dice, podríamos tener una suposición que es incorrecta, la cual sería que la mayoría de la masa esté en el centro. Gracias, gracias, gracias. Entonces decir, bueno, tú me dijiste que el comportamiento iba a ser 1/r porque me estás asumiendo que la mayor cantidad de masa está en el centro. Y entonces, si eso no es compatible, pues quiere decir que la mayor de la masa no está en el centro. Entonces, ¿dónde debería de estar? En otro lado. Si quieren, pongámoslo así, en otro lado que no es el centro. El problema es que cuando uno voltea a ver una galaxia, pues les digo, si se da cuenta uno que la parte más brillante en donde está el mayor contenido de estrellas, gases, recuerden que a veces las estrellas no son el principal contenido, pero está bien. La nube de gas, etcétera, está en el centro, es la parte más brillante y nosotros tendemos a asociar obviamente a mayor cantidad de luz, mayor cantidad de masa, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que si yo no subiera nada de la estrella, sí tendría sentido, pero ella dice, va, entonces no va a estar ahí la masa. Me preocupo después por qué propiedades tienen esa masa adicional que necesito. Entonces me falta masa. Me falta masa en otros lugares para entonces explicar eso. Y fíjense, puede ser que a la gente no le encante la idea de decir, oye, pero pues la masa se ve, ¿por qué no la estoy viendo? Pero les digo, eso lo platicamos en un momento. ¿Y cuál es otra opción? ¿Qué otra opción se les ocurre? Yo estoy muy de acuerdo con esa, gracias. Enrique, ¿alguien más tiene alguna idea? ¿Algo que se les pueda ocurrir? Fíjense, esa es una parte de la respuesta. A lo mejor alguien me da otro dato para complementar o otra cosa completamente diferente. Todo se vale aquí. ¿No? Yo podría ser una detractora del concepto de masa que no se ve. Por ejemplo, eso de decir, ah, si no es brillante,
no es masa, por ejemplo, en este sentido, ¿no? Podríamos ser, porque cuando digo brillante, es brillante no nada más en el visible, ¿de acuerdo? Yo puedo ponerle, así como ponemos filtros, si yo me pongo unos lentes y le pongo un filtro rojo, voy a ver del mundo rojo. Si yo le pongo un filtro azul, voy a ver el mundo azul. O le pongo el rosa y voy a ver el mundo de color de rosa, ¿no? Pero le puedo poner unos filtros ultravioletas, le puedo poner rayos X, le puedo poner diferentes filtros y entonces voy a ver de diferentes formas. Y la galaxia se va a ver brillante o menos brillante en las diferentes longitudes de onda. Pero al final, les digo, la forma, la estructura, la masa que está ahí se va a evidenciar a partir de la luz que yo estoy percibiendo de estos objetos, sea cual sea su energía. ¿De acuerdo? Mientras yo tenga el aparato para medir, voy a poder ver lo que esa materia me está diciendo con esas longitudes particulares. Por eso el que tuviéramos acceso a las ondas de radio nos dio mayor información para poder obtener estas discrepancias, les digo, estos datos adicionales que no conocíamos sobre el universo o sobre los objetos que hay en el universo. Por ejemplo, a nadie de ustedes me dicen, ¿se le ocurrió que la teoría estuviera mal? No, sí, 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 tu teoría está bien para unas cosas, pero para esto no. ¿No se les ocurriría algo así? Como decir, no, 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 es que la observación está bien, pero la teoría no lo está. ¿A qué le van más? ¿A introducir un elemento adicional o a cambiar la teoría? Tú dices, bueno, si la teoría había estado funcionando tan bien, pues no es lo primero que quisiera. Al contrario, ¿no? Trataría de mantener la teoría y a lo mejor agregar estos elementos adicionales. O no, lo que decíamos hace rato es, bueno, cambio la teoría y hago las modificaciones necesarias. Obviamente no es cambiarla completamente, tienen que ser compatibles siempre. Si esta teoría explicaba bien a una escala estas cosas, la nueva teoría debe de explicar las mismas cosas. Entonces, cambiar la teoría. Entonces, tenemos dos opciones, ¿sí? Entonces, es introducir más masa que va a estar distribuida de una forma particular o bien cambiar la teoría. Entonces, al problema de agregar masa, es a lo que le llamamos materia oscura, y a los problemas de cambiar la teoría, es a lo que le llamamos a lo mejor gravedad modificada. ¿De acuerdo? Pues entonces existen las dos posibilidades, ¿va? Y nada más quería ahorita platicarles tantito sobre Vera Rubin, que les digo que, pues sí, Vera Rubin no descubrió la materia oscura, pero sí nos proporcionó la evidencia observacional más convincente y accesible que transformó al concepto de materia oscura como de pasar de una curiosidad teórica a uno de los pilares de la cosmología moderna, porque su trabajo nos demostró que la materia oscura no es una anomalía del universo, sino es una regla en ese sentido. ¿Va? Y vean sus contribuciones, pues midieron las primeras curvas rotacionales de forma precisa para galaxias espirales, hicieron una demostración sistemática de que éstas tienen ese comportamiento plano cuando R crece. Además, nos permitió hacer una refutación definitiva del modelo kepleriano galáctico, porque le estamos diciendo, pues no está funcionando esta teoría de la mecánica, si quieren, del modelo de Kepler, y permitió hacer una cuantificación de la masa que es necesaria entonces para reproducir lo observado, y básicamente era entre 5 y 10 veces más masa de la que no conozco que de la que sí conozco, de la que sí puedo ver. ¿De acuerdo? Adicionalmente, pues ha recibido varios galardones, como la Medalla Nacional de Ciencias en 1993, como la primera mujer astrónoma, Premio Grover de Cosmología en 2002, Medalla de Oro de la Real Sociedad Astronómica en 1996. Dicen los chismes que ha estado propuesta para ganar premios Nobel, pero pues a veces son otros asuntos los que no permiten a alguien ser el ganador en una ocasión particular, pero adicionalmente pues luchó contra la discriminación de género en la astronomía, que era el área donde ella se desenvolvía, y funge como mentora y defensora de mujeres en la zona, en STEM, vamos a ponerlo así, en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Entonces, eh, obviamente les digo, a veces el papel de las mujeres en la ciencia no es que tenga que ser recalcado o recordarlo por un asunto nada más de estamos en la época en donde tenemos que, o nuestro curso es de mujeres en la iniciativa de mujeres para las altas energías, sino simplemente es, en muchas ocasiones no han sido tan reconocidas como debieron, y entonces hay que darle mérito a quien mérito merece. Y ella es una de esas personas que lo merece.
¿Ok? Entonces nada más les digo para que la tengan en mente y de cuando piensen en físicas famosas, pues ya tienen a alguien a quien recurrir dentro de las otras que vamos conociendo con los años. Bueno, platiquemos un poquito más del contexto histórico porque yo me brinqué, no les dije, pero eran los años 70, 80, y entonces les decía, sí existían algunas observaciones adicionales previas a esto que nos permitían pensar en que había algo más ahí que no estábamos observando, que no podemos observar, pero cuyos efectos gravitatorios nos están diciendo que podrían estar ahí. Entonces, en ese contexto histórico, pues los primeros indicios de la materia oscura surgen en los años 30 gracias a los trabajos de Fritz Zwicky. Fritz Zwicky estaba estudiando en 1933 el cúmulo Coma, que es el de la foto que está ahí abajo, el cual está formado por más de 1000 galaxias, y se puso a rastrear el movimiento de las galaxias en el cúmulo. Y entonces podría inferir a partir de las estrellas, que digo, de las galaxias y los brillos que podían tener, más o menos la masa que debería de tener, pero también lo podía hacer a partir de la teoría. Digamos, la masa que el movimiento de estos objetos nos está diciendo que debería de tener el cúmulo. Y lo que sucede es que la masa luminosa y la masa dinámica, la que le da el movimiento a todos esos objetos, pues no coinciden. De hecho, ahí dice que son alrededor de 150 veces más masa, pero en realidad hay otros lugares en donde aparece que son como 400 veces. El asunto es, no concuerda la masa observada mediante la luz que estamos recibiendo de esos objetos en ese cúmulo de galaxia con la forma en la que estos se mueven. Nuevamente hay una discrepancia entre el movimiento que se está calculando, porque aquí eran mediciones, comparado con lo que estamos infiriendo a partir de la luz que me está llegando de estos objetos. Entonces, pues una propuesta, bueno, ahí va. Antes de hablar de la propuesta, les tengo que decir que Zwicky era conocido por sus ideas controvertidas. O sea, era una persona particular, como muchos de nosotros somos particulares a lo mejor. Y este tipo de mediciones, cuando va y muestra sus resultados, pues causó gran escepticismo a la comunidad, porque decían, ay, a lo mejor es que los aparatos ahorita no tienen, esa es una explicación, ¿no? Los aparatos no tienen todavía la suficiente resolución para poder medir objetos que están muy tenues o que no estamos observando adecuadamente y que entonces una vez que tengamos esos aparatos y mejore la tecnología, pues vamos a ser capaces de volver a medir y entonces todo el problema no se va a disolver, o sea, se va a corregir y ya no va a haber tal problema. Por suerte es que no, ¿ok? No se ha corregido el problema y les digo, surgen esas ideas. Y Zwicky propone, ay, no, el término materia oscura lo proponen así, pero pensando que son esas cosas que no se pueden ver y que a lo mejor eventualmente podríamos ver o no. No se dan muchos detalles sobre eso, ¿de acuerdo? Entonces materia oscura es algo que estaría ahí, que estaría intentando darle explicación a por qué se mueven de esa manera y no como debería de ser con la cantidad de luz, de masa propuesta para ese objeto, y se quedó ahí, ¿de acuerdo? Se siguieron haciendo trabajos, la gente vino y luego aparecen otros tipos de mediciones, les digo, previas a las curvas de rotación. Por ejemplo, Horace Babcock en 1939 mide la curva de rotación anómala de la galaxia Andrómeda, la M31, pero, y en su tesis escribe ahí que hay un comportamiento y tratan de dar una explicación, pero pues es época de estallar la Segunda Guerra Mundial, entonces eso también pues puso ahí algunas limitaciones sobre la forma en la que avanzábamos en ciertos conocimientos y en otros, ¿no? En el 59, Luis Bolders muestra que la M33, la galaxia M33, no sigue esta rotación kepleriana, la que predecía la teoría, pero piensa en lo siguiente, durante estos años, durante el desarrollo, pues tuvimos dificultades, lo podemos decir así, como que las limitaciones tecnológicas de la época, una dificultad que había para medir los bordes galácticos, porque hasta dónde llegan las galaxias, qué es lo que hay hasta, digamos, los bordes galácticos. Hubo una interrupción debido a la Segunda Guerra Mundial, pero a la vez también tuvimos cosas buenas que sucedieron. Por ejemplo, surgen los primeros radiotelescopios en los años 50 que nos permitieron ya para los años 70 y 80 con Vera Rubin hacer el estudio de curvas de rotación, complementando la información que teníamos adicional de estos objetos con lo que nos podían proporcionar los radiotelescopios. Y la conclusión fue que las galaxias tienen que estar inmersas en unas cosas que le llamamos los halos,
de materia, los cuales además no emiten luz, que eso es lo más importante, ¿no? Es tiene masa, el halo tiene masa, es masivo, está formado de materia porque tiene masa en ese sentido, pero no va a ser materia que emita luz. Y la luz era lo que nosotros, si se dan cuenta históricamente, la luz es nuestro medio para conocer el mundo. Tenemos estos sensores llamados ojos que me permiten ver lo que está a mi alrededor. Tenemos estos telescopios que captan luz de diferentes ondas que me permiten conocer lo que está ocurriendo en el espacio, en el cosmos. Y entonces esa es la estrategia que nosotros teníamos pues para medir cosas. Ahora es, los efectos gravitacionales no concuerdan con lo que la masa que sí puedo ver me estaría diciendo o me estaría prediciendo. Entonces se propone este tipo de materia cuya característica particular es que no emite ni absorbe luz. Es decir, yo le puedo lanzar luz y esa luz no va a interaccionar con ella. Y es decir, no nos va a absorber y emitir o va a ser capaz de absorber y que yo entonces mida cuánta se absorbió y a partir de eso sacar información. Entonces no va a ser posible hacer. Pero los efectos gravitacionales de cómo afecta esa materia oscura, ya le podemos llamar al movimiento de los diferentes elementos del universo, digámoslo así, a partir de escalas a lo mejor más pequeñas como galaxias o cosas mucho más grandes como los cúmulos de galaxias se pueden reproducir pensando que existe esta materia adicional. Y entonces se proponen estos halos para las galaxias. Entonces tú tienes la galaxia, les decía ahorita, con su bulbo, con sus discos grueso, delgado, etcétera, etcétera, formando un plano, con su centro galáctico, pero entonces tiene que existir este elemento llamado halo que está rodeando a la galaxia, envolviéndola, la cual estaría formada de materia oscura, y esa sería como la explicación para esas discrepancias observacionales y teóricas que se habían medido hasta la época. Bueno, les cuento así rapidísimo sobre el paradigma porque les digo que lo quiero introducir en la siguiente sesión a mucho más detalle. Entonces, la cosmología también tiene algo que decir sobre la materia oscura. No solamente la parte esta, les digo, astrofísica y teórica, sino también, bueno, teórica en sentido de mecánica, si lo quieren pensar así. Entonces, tenemos también una contribución de la parte de la cosmología. Recuerden que la cosmología pues, es el estudio del universo o bien del cosmos, es decir, estudiamos a este como un todo. Cosmología viene de la raíz griega cosmos, que significa armonía u orden. En la cosmología partimos de una cosa que le llamamos el principio cosmológico, lo cual nos permite considerar un modelo de un universo que es idealizado, es decir, un universo con características muy particulares que son que debe ser homogéneo y que debe ser isotrópico isótropo. Ahorita vamos a dejarlo así y mañana vamos a discutir más sobre qué significa que sea homogéneo, qué significa que sea isótropo. Yo sé que ya más o menos lo platicaron con el doctor Lau. Eso de decir, bueno, pues una simetría de este tipo me permite escribir un lagrangiano en ese sentido de porque hay unas reglas de conservación, ¿no? Hay cosas que van a pasar debido a que tengan estas particularidades. Ahora le vamos a llamar al universo así, ¿no? Que además va a tener un origen común, que es a lo que le llamamos el Big Bang, y hay un modelo teórico que describe la evolución del universo, que es a lo que le llamamos el modelo del lambda cold dark matter. Si se dan cuenta, pues incluye la palabra dark matter, en este caso cold dark matter, pero depende muy ampliamente de este concepto de materia oscura. Adicionalmente, vamos a ver mañana que existe esta cosa que le llamamos el fondo de microondas, el CMB, y el cual, a partir de las mediciones realizadas por los diferentes experimentos a lo largo de los años, hemos sacado información sobre los diferentes elementos que debe tener nuestro universo. Tenemos aquí la gráfica de antes de Planck y después de Planck, pero concentrémonos en la después de Planck. Si se dan cuenta, según el modelo de lambda cold dark matter y las mediciones más recientes de este telescopio llamado Planck, deberíamos de tener alrededor de un 5% de materia ordinaria, que es toda la que están discutiendo en las tablitas del modelo estándar y lo que se puede formar a partir de ellos. La materia bariónica le decimos, sería el 5% del contenido del universo, mientras que alrededor del 27% del contenido debería de ser este tipo de materia que no es visible porque no absorbe ni emite radiación,
que le llamamos materia oscura, mientras adicionalmente debemos de tener ese otro elemento que es el que hace que el universo se expanda aceleradamente, que corresponde a lo que le llamamos la energía oscura y corresponde al 68% del contenido del universo. Si se dan cuenta, el término oscuro para la materia pues significa que no interacciona con la radiación, pero adicionalmente la palabra oscura implica un dejo de desconocimiento sobre lo que es. No sabemos qué es la materia oscura, no sabemos qué es la energía oscura. Asumimos que juegan cierto papel dentro de mi modelo y en la evolución de mi universo, pero no puedo decir cuál es su naturaleza, no puedo decir de qué está hecho, sus propiedades. Y entonces el objetivo, pues, que tenemos los físicos o los cosmólogos, los físicos de partículas, es dar respuesta a esas incógnitas. ¿Qué es la materia oscura? ¿Qué es la energía oscura? ¿De acuerdo? E incluso si se dan cuenta, la materia ordinaria, pues todavía está siendo descrita. eh, hay preguntas, de hecho el doctor Lau les va a platicar de todas las cosas que sí hace bien el modelo estándar y las cosas que no hace bien el modelo estándar. Nosotros mañana, para introducir este zoológico de partículas, vamos a tener que platicar un poquito también sobre esos, los pros y los contras del modelo estándar y por qué en ocasiones es necesario a lo mejor extenderlo o hay propuestas de modelos alternativos para poder explicar todas esas observaciones que no hace, por ejemplo, la masa de los neutrinos. Pero les digo, ese es tema para, ay, perdón, es tema para mañana. En un segundo porque lo quité de mostrarlo en pantalla completa. Bueno, pero les digo, déjenme volver a esto en la siguiente sesión donde vamos a discutir a mucho más detalle algunos de estos términos que aparecen aquí. Pero entonces, lo que sí quiero que se lleven de esta diapositiva es que dentro del paradigma actual necesitamos que nuestro universo esté formado de un 27% de materia oscura, el resto serán otros elementos diferentes, que adicionalmente esta materia oscura va a jugar un papel dentro del origen y la evolución de nuestro universo, más que nada vamos a ponerlo así dentro de la evolución, porque el que le da la estructura que observamos actualmente va a ser la materia oscura y con eso me conformo. Y que el modelo implica, lo considera como uno de los elementos fundamentales para explicar cómo es el universo actualmente. Bueno. Y nos falta platicar un poco más sobre la evidencia. Si se dan cuenta, ahorita discutimos un poquito sobre el cúmulo coma, que es el de Zwicky, un poco sobre curvas de rotación, y entonces nos faltarían algunos elementos adicionales. Ahorita me preocupan dos. Vamos a querer discutir dos. El CMB lo voy a platicar mañana, entonces me lo dejan para mí. Y entonces, fíjense, ¿tenemos más evidencia? Sí. A diferentes escalas, conforme se hacen otro tipo de mediciones, se pueden inferir cosas adicionales. Por ejemplo, les decía ahorita, le vamos a llamar materia oscura aquello que no va a ser visible directamente, ya que no emite ni absorbe radiación, que es lo que nosotros usamos para poder conocer el universo, pero cuyo efecto gravitacional sí es perceptible a través del movimiento de los objetos que forman el universo, pongámoslo así. Y entonces aquí aparecen dos evidencias adicionales. Fíjense, los lentes gravitacionales, los cuales están súper relacionados con la imagen que aparece del lado izquierdo, ese es el Bullet Cluster, ¿ok? Es un cúmulo de galaxias, bueno, lo dice su nombre, el cúmulo bala, el cual a partir de los lentes gravitacionales podemos inferir algo sobre las propiedades de la materia oscura, ¿ok? Asumiendo que existe materia oscura. Y adicionalmente tenemos las simulaciones de nuestro universo. Entonces, vamos a hacer una actividad ahorita con esto. Entonces, nos vamos a separar en equipos. Ahorita vamos a hacer la cuentita de cuántos somos exactamente para poder saber cuántos. Y se les va a asignar al equipo una de las dos evidencias, ya sea lentes gravitacionales junto con el cúmulo bala y las simulaciones del universo. ¿De acuerdo? Y vamos a hacer una pequeña investigación al nivel que ustedes quieran. ¿De acuerdo? Yo sé que existen muchas herramientas adicionales ahora en el mundo que nos permiten hacer búsquedas eficientes y rápidas. Yo no digo que no las usen, pero también traten de revisar algún artículo o algún review de manera que me puedan hacer una mini investigación, les digo, sobre esa evidencia que le toque al equipo y quiero que la discutan entre ustedes. Van a ser equipos pequeños porque no quiero que no participen y se comuniquen entre ustedes.
Y el objetivo es que me elaboren una o dos diapositivas sobre esa evidencia que les tocó, ¿sí? Donde me mencionen lo más importante. ¿Cómo se relaciona ese fenómeno que se está discutiendo ahí, como por ejemplo los lentes gravitacionales, que van a ver qué es lo que son, y entonces cómo el cúmulo Hubble a partir de ellos puede inferir esas propiedades? Y las simulaciones, si se dan cuenta, bueno, voy a regresar un ratito a la imagen, es una simulación computacional del universo y entonces, ¿qué es lo que se está modelando ahí? ¿Por qué ese elemento es importante? Eh, y eso es lo que quisiera que discutieran tantito en sus equipos. Les digo, una o dos diapositivas y una vez que terminemos, regresamos a las salas para darle oportunidad a alguien de algún equipo presentar lo que hayan elaborado y si falta información, pues yo la complemento. ¿Les parece? Entonces, según esto, no sé si alguien huyó porque antes había 17 personas. Ay, no sé si puedo ver. A ver, déjenme ver. Somos 16 menos 2 son 14. 14. Entonces, no Entonces, sé yo si creo que quieres en que equipos haga de... un break room. ¿Mande? ¿Quieres que hagamos break rooms Sí, yo para creo. A dividir ver, los si son dos? 14, 3. Pues a lo mejor 7 uno de de cada 3, uno. varios de 3 y uno de 4, o equipos de Ah, 2. Yo quería par porque decía, de 2 estaría bien. pues pueden ser dos de 7 o quieres que los grupos tengan pares. No, no, sí, más bien decía, Ah, exacto, 7 equipos de 2 personas para que puedan platicar entre ellos, porque si se hace de 5, de 4, pues hay gente que alguien no va a hablar. Y cuando son 2, pues no tienen alternativa. Si quieren sacar el trabajo, ¿no? si hacemos 3, pues pueden quedar como de 4 a 5. Ajá. De 4, o hacemos 5 que sean, ¿cuántos dijimos? 14, ¿no? 5 de 4 de 3. 3 y uno de 2. Como gustes. Yo, Hacemos 5 grupos entonces. o 2 de 4 y 2 de 3. Ok, Si quieres, mejor, mira. hacemos los 4 grupos Ajá, entonces. 4 grupos, 2 Perfecto. de... Pero porfis, los que son de 4, mira, no puedo hablar, está tomando otro... Ok, va Astrid, pero sí puedes escucharlos, entonces a lo mejor tú que estés en uno de esos equipos de 4, para que a lo Y mejor, pues si no puedes hablar, por lo menos en el chat, escuches la ajá. discusión. Exacto. Entonces, ¿las creo de una vez ya? Sí, porfis, porque ¿Listo? no, a mí sí no me deja hacer eso. Perfecto. Entonces voy a crear las backrooms, perdón, Ajá, rooms, los y break entonces rooms. van a entrar automáticamente. Va, ¿de acuerdo? Y ahorita si quieres yo entro y les digo. Queda claro el ejercicio, ¿verdad? De Si todas no, maneras, ahorita nos entro a sus metemos salas ahorita. Exacto. para Perfecto. darles el tema que les toca a cada uno. Excelente. Entonces va. Ya están asignadas y ya pueden ir entrando, por favor, a las salas que les tocan. Puedes volver a poner tus diapositivas, Salva, nada más para que quería tomar un Ajá, screenshot del voy. ejercicio y... A ver, ahí Ajá. las ven otra vez. Nada más quería un screenshot, aunque sea para tenerlo y por si nos preguntan. Aquí Sí, está. sí, sí, sí. Ujú. No veo que... perdón, ya pueden entrar. Adelante. A ver. Ya están entrando. Ujú. Entonces estoy esperando a que se llenen todas las salas. Van entrando. Falta Adriana y Dulce. Dulce ya se unió. Adriana falta. Milagros y Erandi. Vamos bien. Adriana y Erandi faltan de entrar. Creo que están. Por ejemplo, voy a ir entrando. Vamos a seleccionar a un equipo y un equipo de cada uno de los temas. Pero nos gustaría antes de eso tomar la foto, ¿verdad, Melina? Ay, no nos escucha. Creo que entonces nos vamos a esperar tantito. Eh, Vamos a hacer una cosa. A ver, el equipo que le tocaron, de los dos Sí, equipos sí, que... sí, la foto. Bueno, tú me dices. Sí, la foto, entonces podemos Ya, encender cámaras, chiquillos y chiquillas, obviamente.
Hay un problema si no la tomo porque estoy en pijama. Ay, no pasa No te, nada. no te apures, no te Mira, del apures. cuello para acá. Yo ya salí en pijama en la primera foto. Qué bien. Hola, hola, hola. ¿Tú la vas a tomar, Aide? Porfis. Sí, está bien, está bien. Porfis, porque estoy en el celular. Mm, muy bien. Entonces, creo que faltan dos personas. No recuerdo quién dijo que no podía. Valerie, creo. Ah, ok. Ahí va. Y falta Milagros. Ah, listo. Anaí. Listo. Entonces va. Entonces ahora sí que digan Suiki. Ah, Suiki. Suiki. Ok. Dale. Digan Wimps. Ah, Wims también. Wims. Wimps. Gracias, Aide. Una más. A ver. Otra vez. Va. ¿Listas? A ver, esperen, esperen, esperen. Ok, listo. Va. Listo. Perfecto. Gracias, muchas gracias. Ahora sí continúen, perdón. Perdón la Ah, no, interrupción. no te preocupes. Entonces, no te preocupes, Astrid, también, o no sé si ya se salió de que tenía examen ahorita a las 2, ojalá le vaya a ir muy bien en su examen. Em, Vamos a ver, hay dos equipos con cada uno de los temas. Vamos a hacer aquí de las personas buena ondas que les permiten a alguien decir yo quiero presentar, porque no quiero tener que decirle a alguien que presente. Entonces, ¿quién dice yo para lentes gravitacionales? ¿Qué equipo quiere participar? Y ya pues ustedes eligen quién del equipo o los dos participan, los dos equipos. ¿A quién le gustaría? No se peleen. Erandi, también no te preocupes. Adelante. Nos estamos viendo el miércoles. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Lentes gravitacionales, dos equipos. El equipo de la sala 2, el equipo de la sala 3. A tener decisión de participar, ¿no? Entusiasmo, Miren, iniciativa. no son expertos, nadie va a juzgar. La información que encontraron es lo que encontraron, o sea, tampoco se preocupen por eso, pero alguien cuéntenos qué son los lentes gravitacionales. Y a veces el apoyo, tenerlo ahí visual, pues es mucho más útil y fácil que nomás platicarlo aquí en corto. Entonces, ¿quién dice yo? Nosotros, ¿Ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Perdón, es que no vi aquí arriba el nombre. me parece que somos los de la sala 2. Los de la sala 2. Maravilloso. Sala 2. Entonces, a Aide le podemos dar permiso de compartir a... Creo que sí puede compartir. Ah, va, perfecto. Entonces, a ver, intenten compartir la pantalla. Mm, El equipo 2. Quien tenga la presentación lista. Mi compañera tenía la presentación. ¿Quién se fue? Jenny, ¿verdad? Me Ah, parece que era Jenny Ah, sí, y ahorita estaba también con la Manuel. confirmo. Permítame. Entonces, me Jenny la va pa- a compartir. Sí, sí, me Va, parece perfecto. que sí tiene permisos para compartir. Si no, ahorita revisamos. Perfecto. Listo. Y no sé Bueno, quién quiera participar, exacto.
Yo, yo voy a participar. Bueno, Es- bueno, nosotros encontramos que el primero que descubrió fue Einstein, pero la demostración la hizo Arthur Eddington, que nos decía que los lentes gravitacionales son una desviación de luz. Esto nos indicaba que era una prueba de materia oscura porque al momento de predecir que los objetos con una masa tan, bueno, con mucha masa deformaban el espacio-tiempo, lo que actuaba que hicieran una curva cuando pasaban cerca. Es lo que explicaba también Einstein en su la teoría de relatividad. Luego nos decía también que los astrónomos observaban la luz de las galaxias que doblaban los cúmulos de galaxias masivos. Cuando estos los calculaban, causaban distorsión específica que nos podría decir que la masa era visible a grandes escalas, por así decirlo. muy bien. ¿Algo más que quieras agregar? ¿O algo más que quiera agregar algún miembro del equipo? Bueno, en lo que yo investigué, se supone que la teoría la tenía Einstein, pero este Arthur hizo la primera demostración. No recuerdo si era un dispositivo que se llamaba Hubble, que hacía que calculara lo que era las distorsiones. Entonces ahí como vemos en la imagen, muestran lo que son los cúmulos de galaxia que se mostraba en este instrumento. Gracias. Si quieres, no quites tu diapositiva. No sé si en la diapositiva de su compañera la puedan ver, pero ahí están dos imágenes, dice que las ven a través del Hubble. Y no sé si alcanzan a distinguir que hay unas como manchones, vean, cerca de la parte súper brillante, no sé si alcanzan a ver que hay como unas distorsiones que parecen como unas manchitas, igual del lado derecho. Esos son los efectos que se pueden ver de lentes gravitacionales. Entonces, la trayectoria de la luz se desvía debido a la presencia de mucha masa que distorsiona el espacio-tiempo. Entonces, las trayectorias, al tener esta distorsión del espacio-tiempo, pues van a seguirlas. Y entonces ven esos como manchones que se alcanzan a ver ahí en las imágenes. Muchas gracias, equipo del Room 2. Dejamos de compartir, porfa. Y ahorita para cerrar, yo vuelvo a algunos detalles adicionales para complementar la información. Entonces, le damos oportunidad entonces a alguien del equipo de simulaciones. ¿Quién quiere participar de los equipos? Teníamos al Room 1 y el Room 4, creo. ¿Quién dijo yo? Pues nosotras creo que podemos. Adelante, entonces. ¿Sí ven mi pantalla? Se está cargando. Un momentito. Bueno, no sé si los demás ya la vean, pero para mí. Ahí está, ya se cargó para mí. ¿Los demás ya la ven? Ok. Bueno, vamos a hablar rápidamente de las simulaciones para estudiar materia oscura. El equipo, pues somos yo, mi nombre es Alta, y mi compañera Daniela y mi compañera Milagros.
Y pues nada más como una introducción rápida, pues estas simulaciones cosmológicas son bastante importantes para el estudio de la materia oscura, precisamente porque como veíamos hace rato, esta materia es aproximadamente el 85% de la materia del universo y no interactúa, bueno, pues no absorbe ni emite luz. Entonces, para inferir cómo afecta a grandes escalas en el universo, pues una herramienta fundamental es el supercómputo, que nos ayudan a explicar como procesos de formación de galaxias y sus propiedades para el estudio de materia oscura. Y pues bueno, mi compañera Daniela les puede hablar un poquito más a detalle de las simulaciones que pusimos aquí como ejemplo, para darnos una idea de cómo trabajan. Hola, buenos días. Yo soy Daniela. Bueno, así como dice en la diapositiva, este, ahora sí que un ejemplo importante de los proyectos, de simulación es el proyecto Flamingo, que más bien es una serie de simulaciones cosmológicas así que muy actualizado, o sea, de última generación, que integran tanto la materia oscura como los gases, las estrellas y los procesos astrofísicos complejos, perdón. Y este proyecto ayuda a los investigadores a entender cómo interactúan la materia visible y la materia oscura. Y ahora sí que un poquito también de lo que investigué fue que el fin de las simulaciones es mejorar la precisión de los modelos que se usan para interpretar estos datos de las, ahora sí que misiones que hay alrededor del mundo, pues ya saben que hay ahora sí que varias instituciones que se dedican a la investigación de ahora sí, de estos proyectos cosmológicos, podría decirse. Ajá. Ah, Daniela, ¿quieres explicar esta parte o la explico yo? Es que ya no te escuché. Sí, perdón. Aquí Ah, está. Eh, ok, también encontramos un artículo de la UNAM, de la Gaceta UNAM, donde habla de esta colaboración que se llama Proyecto Agora, que es perdón, un proyecto internacional que se dedica a comparar diferentes códigos de simulación astronómica para estudiar la formación y la evolución de las galaxias. O sea, no solo la composición de las galaxias, sino cómo ha evolucionado a través del tiempo y también cómo evoluciona, ahora sí que sus componentes, porque no siempre ha sido como que el mismo. Y de hecho hay un artículo que se llama, a ver, lo voy a buscar tantito, que se llama La energía oscura evoluciona con el tiempo. Entonces lo voy a poner aquí en el chat porque, bueno, a mí se me hizo muy interesante, de cómo el universo no siempre ha sido lo mismo, o sea, no siempre se ha compuesto de lo mismo, sino que va cambiando conforme va pasando el tiempo. Y eso es muy importante porque, pues, hace muchos años, millones de años, pues no era habitable ahora sí que la Tierra, y pues puede haber sido lo mismo con todo el universo, ¿no? Entonces, creo que ya me salió un poco de lo de las simulaciones, pero bueno, eso es lo interesante, ¿no? De cómo en la actualidad podemos llegar a simular algo que no teníamos, o sea, algo que no creíamos que, que hubiera pasado, ¿no? Pero que esas son las pruebas y las simulaciones ayudan a que eso sea una prueba consistente de lo que ha sido la evolución del universo.
Muchas gracias. Muchas gracias. De hecho, yo creo que es bastante pertinente lo que compartiste, porque pues mañana también vamos a platicar un poco de cosmología y entonces podemos recuperar alguno de eso, ese tema un poco más mañana. Miércoles. Ah, el miércoles, perdón, cierto. Bueno, muchas gracias. Entonces no sé si puedan dejar de compartir, nada más ya para que nos despidamos. Ahorita pensaba compartir algo más, pero por la hora prefiero no quitarle su tiempo y mañana y el miércoles nuevamente, sin problema, puedo retomar un poquito estos dos puntos para, les digo, precisar algunas cosas y complementemos. Pero muchísimas gracias a los equipos por participar, muchísimas gracias a las personas que se atrevieron ahorita a exponer con tan poca anticipación de prepararse. Y les recomiendo que lean la información que les compartió su compañera para que tengamos también algo de qué discutir en la siguiente sesión. Y de mi parte, pues por hoy será todo. Y les digo, continuamos el próximo miércoles a la misma hora, mismo canal. Gracias. No sé si hay alguna pregunta, que tampoco quiero que se vayan muy tarde. Pero si no, podemos también empezar la siguiente sesión a ver si alguien tenía alguna duda. Cuídense mucho, pasen buen día. Hasta luego.